O ya se hizo la cuestión de... Era la 14 Inge, participación en el Cabildo. ¿Ah? Pero no se hizo nada para la ley. No se hizo. Vamos a empezar. Ok. Bien, entonces, como sea, todas las centrales telefónicas empezaron a tener interconectividad de alguna forma, unas directamente, otras colgadas a otras centrales mayores. Ejemplo, Otoca no tiene salida a ningún otro lado sino a través de Santa Cruz. ¿Sí? Pues, hay jerarquías que es la que estábamos viendo, ¿no? Por ejemplo, Otoca cuelga de Santa Cruz y ya como Santa Cruz por ir a cualquier otro lado. Bien. Hemos comentado que la señal, excepto algunas redes de ISDN que no se instalaron en Bolivia, ¿sí? Todas las señales son analógicas. Las señales son analógicas y llegan hasta los usuarios también de manera analógica. Sin embargo, toda la red, la PSTN, toda, debería ser, bueno, dependiendo de cómo lo vean, debiera ser toda esta red. Algunos dicen que incluye el celular, pero bueno, para nosotros nos sirve para entender. Toda la PSTN ya es digital en todas partes del mundo, y en Bolivia, ¿sí? Es absolutamente digital. ¿Qué significa que sea digital? Significa que
a la entrada de esta señal analógica debo tener un conversor que me convierta la señal analógica y me la convierta en digital. Entonces cada línea de teléfono tiene un conversor que me hace toda la digitalización, ¿no? Es el muestreo, toda esa historia. Como ustedes vimos, ¿no? Toda la parte de digitalización de la voz. Entonces estos son los analog digital converter o digital analog converter, en ida y vuelta, en este sentido y en este sentido. Llegamos a un digital y nos convertimos en analog. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Todo un proceso de cambios ahí, pero bueno, se ve, pero ¿cómo es la señal que circula por este camino que es el camino de interconexión entre las centrales digitales? Entonces, y además, ¿qué circula por acá? Como estas son más o menos, tengan la idea que esto es más o menos como las troncales. De hecho, se llaman troncales. ¿Se acuerdan en los switches, las troncales, los entienden fácilmente? Entonces, bueno, acá, en estas troncales no le pertenecen a nadie en especial, sino que entre los dos switches, entre los dos centrales, están manejando esa troncal. Como todo es digital, estas troncales son digitales, por supuesto. Y estas troncales digitales vienen de dos maneras, normalmente. Una es la europea, la otra es la americana. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, estas troncales no pueden llevar un solo canal, no pueden llevar una sola conversación, tienen que llevar más de una conversación. Entonces, empezaron a multiplexar ¿Qué es la multiplexación? Es la posibilidad de que más de un canal pueda compartir un solo medio. Eso es un MUX. Entonces, si las señales están ingresando, son señales digitales, que representan conversaciones, probablemente, todas estas, como son en función del tiempo, son señales digitales, por lo tanto están en función del tiempo. Entonces todas esas señales se van a mezclar, o se van a, no mezclar, se van a juntar en este enlace y van a crear un formato de trama donde cada canal, cada uno de estos canales se va a almacenar en una porción de tiempo, ¿sí? Y esto se va a repetir a esto, es lo que se llama la trama completa. Es decir, dependiendo si tengo 10 canales, van a haber 10 slots o 10 ranuras de tiempo para que se pongan esas 10 ranuras de tiempo juntas, ¿no? Y se vuelve a repetir. Si este es el canal 1, después de una cierta cantidad de veces tengo n canales, acabo de ver por ese canal 1 y el canal 2, esto sigue siempre dependiendo todo el tiempo. Por lo tanto, este sistema de multiplexación hay de dos formatos también. Si es europeo se llama E1, si es americano se llama T1. E1 son 30 canales y T1 son 24 canales.
E1 y esta tabla E1 no se van a poder conectar. Las dos tienen que hablar el mismo estándar. Ahora, 30 canales, ¿qué es 30 canales? Porque son 24 canales. Esta trama es utilizada para llevar 30 conversaciones hacia la otra central, y dependiendo del estándar que utilicen van a usar el estándar de señalización. Aquí hay un estándar de señalización. La señalización que existía era N2 digital, o también se llama canal asociado, y la última es la que más se utiliza en la actualidad, se llama SS7 o canal común. Bueno, estos estándares de señalización lo que hacen es predecir cómo se va a poner la información dentro de esta trama, y esta trama, como les digo, se repite todo el tiempo, lo mismo, ¿sí? Cada canal de voz son 64 kilobits, ¿de acuerdo? Que es lo que sale de la digitalización de la voz. O sea, cuando uno hace la charla, ahí salen los 64 kilobits por segundo, por supuesto. Ahora, para que exactamente igual que en los switches, cuando poníamos las troncales acá, necesitábamos ponerle información extra para decirle que era un triángulo, un redondo, etc. Y esa información extra iba en los datos que poníamos en el 802.1Q. ¿Se acuerdan cuando se modificaba el 802.1Q? Ponía 4 bytes adicionales a la trama, y sobre esos 4 bytes se mandaba, ¿no?, la información de la VLAN, etcétera, etcétera. Aquí, en este formato de trama, también se utiliza el mismo esquema, solo que se utiliza un canal que es el canal 16 y el canal, aquí un canal inicial, uno que es para sincronizar y el otro que es para mandar los estados. Entonces se utilizan 64 kilobits por segundo para mandar la sincronización, es decir, las banderitas, esto está luz, esto está luz, para que el receptor pueda saber dónde empieza la trama. Y el estatus viene a ser, como estamos hablando de telefonía, viene a ser, ¿y cómo sé si tengo está con el teléfono descolgado o colgado, si se puede llamar, no se puede llamar? O sea, hay toda una cierta información que se puede mandar. Entonces, para eso utilizan también 64 kilobits por segundo. Ahora, ¿cuántos canales de voz hay? 30. Y esto entonces, si nosotros sumamos o multiplicamos 30 por 64, son 1920 kilobits por segundo. Y esto de acá, le sumamos esos 64 kilobits. Lo sumamos aquí con 64 kilobits. Y tenemos la grandioso número que aparece en todos los libros, 2 megas, ¿no? O sea, 2000 kilobits por segundo. ¿Qué vendría a ser la velocidad que tiene un enlace en ese formato que se llama E1? Ahora, ¿por qué tiene importancia esto? Ustedes en algún momento se van a encontrar que los routers tienen este tipo de conexión E1. Eso es una trama que viene de telefonía y que a veces utiliza datos.
Eso, aquí en el gráfico, significa que si cada uno de estos canales de 2 tiene 64 kilobits, aquí están apareciendo 2 megas. ¿Sí? Entonces aquí está F1, quiere decir que están 2 megas. Tendría que ser una cosa así aquí. Aquí colocan muchas líneas, esta central, y aquí las abren. Y por un solo cable pues, se manda todo el montón de líneas telefónicas. ¿Sí? Más o menos esa es la idea. Agrupo un montón de líneas y la mando solo por un enlace. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, preguntas? Si quieren, si algo. ¿Perdón? ¿Dónde? Por ejemplo, a ver, un poquito. Sí, más o menos. Todos los canales, desde 64 están enviando hasta la otra central, no había un. Claro, lo que pasa es que si yo tengo un multiplexor de 30 canales, yo puedo utilizar y mandar 30 canales. 31 no puedo. Ahora, esos canales no necesariamente están ocupados, eso van a conversar entre las dos centrales. Oye, te voy a pasar una conversación por este canal, porque las conversaciones pueden ser tomadas en este sentido y en este sentido también. Porque, por ejemplo, hay gente que quiere llamar de aquí para allá. Entonces, la toma de canal entre ellos a través de esta sincronización y el estatus van a conversar. Oye, voy a tomar el canal 1, asignámelo. Voy a tomar el canal 2, asignámelo, conversen. ¿Sí? Entonces, si tiene 30 canales, va a poder llevar 30 conversaciones. Si hay más de 30 conversaciones necesarias, esa última se va a perder, se va a saturar. Ahora, el secreto está en que usted ponga la cantidad suficiente de canales para que no se sature, o la mayor parte del tiempo no se sature. ¿Por qué? Porque eso es dinero. Tienen 16 segundos. ¿Qué significa 16 segundos? Son 16 multiplicado por 30. ¿Cuánto es eso? A ver, 480 puede ser. 16 por 30. Sí, creo que es eso, ¿no? 480. ¿Ah? 480. 480. Eso significa que de aquí a de Santa Cruz a Cotoca o de Cotoca aquí va a caber hasta 460 conversaciones simultáneas porque tienen un equipo que lleva 16 segundos. ¿No? Entonces, el tamaño de esos multiplexores hay del tamaño que quieran y de la capacidad que quieran. Pero no es que ese es un E1. Un E1 es la trama básica. Quiero más grande, hay 4 E1, 8 E1, 16 E1, 79 E1, ¿no? Hay de todo tamaño. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces la saturación es porque usted hizo mal el cálculo. ¿No? O hay muchas llamadas y entonces usted va a tener que subir la capacidad. Eso es la capacidad central de enlace. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta es la multiplicación digital y había una otra que teníamos que contar. ¿Ah? Que debería ser la multiplicación analógica. ¿Qué es un analógico? Un analógico es un elemento más antiguo que el digital, pero que hacía lo mismo. Tenemos muchos canales que los puedo dibujar en función del tiempo, pero aquí en este caso, como son analógicos, los tengo que analizar en función de frecuencia. ¿Sí? Son analógicos. A ver, yo en algún momento les pregunté aquí, o no sé si aquí o allá. Esta es una señal en función del tiempo. ¿Cómo hacemos? O para ese problema también no tan complicado. Va a borrar todo.
seno perfecto. Un seno perfecto. Etcétera. ¿Sí? Solo una sola frecuencia, constante, bonita. ¿Sí? Eso está en función del tiempo. Y eso está en función de la amplitud, potencia, bueno, lo que quieran, ¿no? Potencia, voltaje, corriente, no sé, una medida de cualquier cosa versus tiempo. Entonces ahora lo que yo quiero es representar esto en otros tipos de ejes, que sea frecuencia versus tiempo. Vamos a ver. Bueno, alguien me dice, puede venir a meter el dedo, dibújenme esa señal en función de frecuencia. Lado del eje, díganme cuál sería la gráfica. Hay pasajes de regreso. Mientras ustedes hacen, yo voy dibujando un poquito. ¿Bien? ¿Ya? Vamos a hacer campaña por lo menos. A ver, en la última creo que voy a hacer rápido. Si yo lo escribo así, 4 seno de no sé, 2000 más lo que sea. Fácil. Podría escribirlo así, digamos, es un seno que tiene una amplitud máxima de 4, ¿sí? Y tiene una frecuencia de 2000, ¿no? Es una señal continua, constante, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la fase va a ser desde donde arranco, ¿no? Si arranco en 0, la fase va a ser, o sea, el desfase va a ser 0. En función del tiempo, ahí le falta tiempo. ¿Cuál sería el principio entonces al otro lado? ¿Qué tamaño sería esto? ¿No? ¿Y este valor aquí? ¿Ah? ¿Este valor de frecuencia cuánto? Los 2000, porque estamos poniendo, o sea, en frecuencia está en el lugar de 2000 y solo se ve una línea. Ahora, por supuesto, se la dibuja completa la línea porque en cualquier momento del tiempo podría estar aquí en 0.
o podría estar en 1, en 2, en más 3, más 4, o menos 1, menos 2. Entonces, para evitarse la fatiga, no lo dibuja completo, pero en realidad está en algún punto, en función del tiempo, está en algún punto solamente. ¿Sí? Es como si nosotros miráramos de aquí. Miren, piensan que ustedes puedan mirar la señal de ahí. ¿Qué es lo que van a ver? Una línea que sube y que baja. En vez de verlo así, lo están viendo así. Claro, lo está viendo exactamente así. Y usted va a ver la línea que sube, que baja, que sube y que baja. Ahí está. Ese es lo que se ve. Ok, ¿por qué es importante esto? Porque en la multiplicación analógica no se habla de función de tiempo, se habla de función de frecuencias. La voz, hemos hablado que tiene un ancho de banda de 4 kHz más o menos. ¿Sí? Y este es el espectro de voz. La voz empieza en 300 Hz, termina en 3400, entonces se hace un dibujito. Ahora, todos estos canales, canal N, todos los canales, si entraran juntos aquí y saldrían esto en función de la frecuencia, se van a montar unos con otros porque están usando el mismo rango de frecuencia. Entonces, en la multiplicación analógica, lo que hacen es este canal, lo trasladan un poquito más atrás. Entonces, lo que hacen es ponen los canales el primero en el lugar que corresponde, de 0 a 4. El segundo lo trasladan en frecuencia, lo ponen de 4 a 8, el tercero de 8 a 12, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ninguno de ellos se va a montar y la señal de los canales van a estar separados. En el otro extremo, el multiplexor remoto, lo que tiene que hacer es la inversa. La inversa, y va a sacar a todos los canales, va a trasladar otra vez a las frecuencias de base que se llama y lo va a tener. Entonces vamos a tener un sistema que me traslada, o sea, me lleva todos los canales analógicos de un extremo al otro y lo entregan tal como lo entregué. ¿Qué es lo que hacen esos multiplexores? ¿Sí? Pregunta, ¿se seguirá usando multiplicación analógica en la actualidad, ahora, 2022? ¿Ah? ¿En la radio? ¿La radio podemos utilizar? ¿Ah? Digo, ¿habrá alguna aplicación en la cual la multiplicación analógica ahora, en este año 2022, siga funcionando? Canal 7, Canal 9, todo eso. Sí, porque todavía no son nada los canales digitales, pero sí enviando la... No, pero eso es transmisión digital. Estamos hablando de multiplicación digital. Si por un mismo cablecito o una misma señal me llega un montón de canales. ¿Sí o no? ¿Se seguirá usando? Creo que sí. ¿En qué? ¿En alguna aplicación que debe existir? Sí, porque tengo mucho. Se cayó eso y todo. ¿Ah? En el cable, telecable, se sigue usando. Telecable. El cable coaxial que le llega a su casa tiene todos los canales ahí puestos. Obviamente los canales de televisión tienen otro ancho de banda, no es 4 GHz. Ya lo van a ver porque hay una parte de televisión por cable que nosotros vemos más adelante. Pero la idea es que en este cable, en función de la frecuencia, tienen todos los canales de televisión. Ahora, nunca se ponen uno al lado del otro,
siempre se les da un espacio entre ellos. ¿Para qué? ¿Ah? Para que yo pueda fabricar un filtro, pueda separar. Y como no se puede fabricar filtros teóricos de ese formato, de 0 a este, entonces siempre son en una, ¿cómo se llama? Un slope. O sea, son más trapezoidales que cuadrados. ¿Sí? Ok, entonces esto es lo que nuestro control mueve hacia qué lado o hacia qué lado, depende de qué canal quiera ver. Entonces mueve y todo lo demás lo elimina y se queda con la señal que quiere mirar. Entonces eso sigue funcionando en los canales. La técnica es la misma si es de televisión o si es de voz, lo mismo sería para hacer los canales. ¿Sí? Bien. Por si acaso, para los que les interese, esto de acá, el canal de televisión tiene 6 MHz. Son amplios los canales, tienen mucho espacio. ¿Ok? Bien. Ok. Ustedes hicieron un trabajo de gobierno en redes 1, creo que se hace eso. No. ¿Quiénes llevaron redes 1 conmigo? Hicimos una cosa de la señal de Fourier, porque no se puede mandar una señal cuadrada directamente a través de una red, ¿se acuerdan? ¿Los demás no hicieron? ¿Ustedes no pasaron conmigo? Ok. A ver, el teorema de Fourier dice que una señal cuadrada no existe. No existe. En realidad lo que existe son una sumatoria de otras señales que son senoidales y no senoidales. Entonces dice, no, eso lo que hay es una sumatoria de senos y cosenos, cada vez más chica de amplitud pero más frecuencia, y la suma de todos estos eso es lo que dice Fourier, ¿no? Bueno, ¿qué relevancia tiene esto? Muy importante. ¿Por qué? Porque esta red, la que acabamos de ver, la PSTN, tiene una capacidad de entrada de 0 a 4 kHz. Todas las señales distintas a ese rango van a ser eliminadas, porque ese es su ancho de banda de esta red PSTN. ¿Sí? Entonces, una señal cuadrada, obviamente, la podemos intentar introducir, pero lo que va a salir al otro lado será cualquier cosa, ¿no? Quizás pueda salir la primera componente, si es que está dentro del rango de 4 kHz. Pero si no está ni siquiera la primera componente, no va a salir cualquier cosa. ¿Sí? Por lo tanto, una señal cuadrada no se puede meter a una si es que no tiene el ancho de banda suficiente. Ok. Cuando se empezó la PSTN no se mandaban señales digitales, se mandaban señales analógicas, y si estoy dentro del rango de 0 a 4, pues, y ahí estaba la voz, perfecto, para la voz funciona, la red de nosotros funciona la maravilla. Pero la necesidad y la única red que existía era la red telefónica. Cuando yo estaba haciendo los primeros vinilos, en los años 80, incluso a los 70, finales de los 70, yo quería enviar a través de mi cuerpo común mis datos y que alguien me los agarrara por acá, ¿no? Quería intercambiar datos con alguien, pero esta historia de Fourier y que no pueden entrar hace que exista un problema. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Lo resolvieron usando un concepto antiguo que ya se usaba
concepto se llama modulación. La modulación es un artificio que se hace sobre circuitos electrónicos, por supuesto, pero matemáticamente estudiado. Este artificio lo que hace es que una señal que se llama los datos, en el internet se encuentra como la información, no sé, algún dato, ¿no? La modulante, la modulada. Esta señal de datos se va a mezclar con una señal que se llama portadora. Esta portadora, por si acaso, es una señal senoidal pura de una frecuencia que debe estar, obviamente, alta en relación a lo que nosotros decimos. Esta portadora debe estar en el ancho de onda S. Si no está dentro de ese ancho de onda, va a ser filtrada, va a ser eliminada. Entonces, si nosotros vamos a usar la PSTN, la portadora debería estar en cualquier lugar entre 0 y 4 kHz. Y si ustedes analizan por ahí, van a ver los estándares. Entonces 0 a 4 kHz han ido moviéndose cada vez más arriba para hacer la modulación. ¿Sí? Bueno, cuando se junta por algún algoritmo aquí interno que se mezcla, ¿sí? Esta portadora es modificada por los datos y aquí sale una señal que se llama modulada. Esto es un concepto antiguo. Esto se utilizó en radio, en la radiocomunicación, que salió por los radios 1900. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay toda una teoría que no la voy a explicar ahora, va a ser muy larga. Pero, ¿hasta qué hora es la clase realmente? 18:45, 19:45. Sí. Okay. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esta técnica? Los datos, en este caso, no pueden ir directamente con nuestros datos. Los vamos a montar con esta portadora de alguna forma en una señal modular que sí pueda pasar a través de la PC3. Y eso es lo que hace. A ver, ¿qué opciones hay? La portadora es un seno, hemos dicho, entonces esto será una constante K por seno de omega t más phi. ¿Ya? Entonces, K es el tamaño máximo que va a tener la señal, omega es la frecuencia, ¿no? Por el tiempo. Esta portadora, ¿sí? Esta portadora va a ser normalmente un valor, pero en esta señal, ¿qué cosas podemos variar? ¿Qué cosas pueden ser variables? Puede variar el tamaño, sí, el tamaño lo podemos rebajar o más chico, depende de lo que queramos. ¿Sí? Puede variar la frecuencia y puede variar la fase. Si nosotros hacemos que varíe solo la amplitud, se llama amplitud modulada. Si nosotros hacemos que varíe aquí la frecuencia, se llama frecuencia modulada. Si hacemos que varíe esto, se llama modulación de fase. Que son las tres técnicas de modulación básicas que existen. O yo modulo modificando la amplitud, modulo amplificando o modificando la frecuencia o la fase. Bueno, la AM y la FM ya la han debido escuchar, esas son las radios que utilizan ustedes. La de fase normalmente se usa para transmitir datos, ¿sí? Pero puede ser cualquier técnica. Bien, entonces, ¿qué hacen los modems? Los modems hacen esto, esta mezclita, y lo envían. Una vez que lo envían, llega al otro lado y entonces aquí adentro, ¿qué hicieron? Entonces ya vamos a poner un circuito acá, que va a estar conectado a la PSTN, pero va a estar también conectado a un computador. ¿Qué va a hacer ese computador? ¿O qué va a hacer ese circuito? Va a hacer toda esta técnica. Significa que sigo teniendo mi teléfono, claro, así está todo mi teléfono.
Ahora solo podrás usarlo si no lo uso, digamos, porque es una sola línea. Ahí tenía uno el teléfono, el modem enchufado y cuando estaba navegando por internet no se podía hablar ni recibir llamadas, ¿no? Y esa es las técnicas que lograron que el internet funcionara. Internet solo pudo funcionar habiendo esta red de MSP. Si no hubiera habido, el internet hubiera surgido como surgió la conexión. Después de que esto sucedió, recién que empezaron a haber otras redes. A ver, fíjense, ya que está con internet activo, hay un señor que se llama Shannon, S-H-A-N-N-O-N. Shannon hizo un teorema que lo que hacía era encontrar cuál es la capacidad máxima en bits por segundo que puedo mandar por un canal. Bueno, Shannon. Encuentra la formita de Shannon. ¿Me notó? A ver, vamos, ahí acaba de encontrar su... Bueno, este señor dice que la capacidad de un canal es 20. B por los logaritmos más uno. ¿Cuánto? B B. por Vamos a ponerlo así, ancho de bajo. ¿Ya? por logaritmo Por el logaritmo. 1 más. S sobre N. Bueno, esto tiene una importancia interesante. Shannon hizo todo un estudio y dijo, bueno, a ver, por supuesto esto lo hizo en los años, a ver si ustedes decían en qué años estuvo vivo este señor. Debe ser hasta por 1920, 1930, no lo sé, 40 tal vez. ¿Ah? Bueno, mientras sus compañeros buscan la historia, y él me dice que ese es un milenio. ¿Alguien? Este sobre él es el signal noise, se llama, o sea, señala ruido. Y él me dice cómo es, qué es, cómo se hace, qué se come. También en redes 1 hemos visto que un sistema de comunicaciones siempre le aparece el ruido, ¿verdad? Siempre tiene como una base el ruido, todo el tiempo hay un ruido. Entonces lo que nosotros debemos hacer es que nuestra señal debe estar lo más alejada del ruido. Tenemos que tener este es el signal y este es el noise. Lo que tenemos que lograr es que esta diferencia que matemáticamente, si es con logaritmos, podemos decir que este es el signal noise. Mientras más grande sea, mejor. ¿Por qué? Porque más separado voy a estar con mi señal de ruido. Si esto se reduce, obviamente, eso es lo que aparece aquí. Mientras más grande el logaritmo de un valor más grande va a ser más grande, multiplicado por este valor va a ser más grande. Entonces la capacidad del canal va a estar en función del nivel de señal de ruido que tiene el nivel multiplicado por su ancho de banda. Ahora, ¿qué tenemos en la PSPN? En la PSPN, este ancho de banda son 4 kHz. Ahora, el signal to noise, ahí están. ¿Cuánto es un signal to noise en una red telefónica? Pueden preguntarle a Mr. Google y les va a dar el dato. ¿Cuál es?
37. 35.5. Ya vamos con un número. No, bueno, hagan este calculito. 4 kilómetros otro más 36. Y díganme cuánto sale. ¿Sabe usar ahorita su celular? Sí. Sería 4.000 por... ¿Cuánto dio? No, si no, el logaritmo de base 12. En la fórmula decía Un logaritmo de base ¿Base 12. 12? ¿Cuánto da entonces? Y eso 30.000. Pobre, ¿no? Ya. Esto que viene a ser 36. ¿Seguro que se va a hacer? Logaritmo de base 12. Entonces aquí esto de acá me sale como 20. Esto de acá, ¿no? Todo. 20. ¿Mil más o menos? 20.000. Ya, 20 kilobits por segundo, eso sería la capacidad del canal, pero eso es todavía poco. El nivel de señal agudo de las redes modernas actuales está bajando de 36. A ver, revisen en internet, esa debe ser la red, el valor de señal a ruido de las redes antiguas. Y las redes antiguas de telefonía. Eso ha mejorado mucho porque han puesto mejores cables, mejores aislantes, mejores todo, entonces eso debe de haber subido a valores más altos. ¿Me encontró algo? ¿Ah? Señal a ruido en redes telefónicas modernas, rodeado con papel, no había plástico. Papel parafinado, papel engomado, así lo hacían, no había aislantes de plástico, los plásticos se inventaron no hace tanto tiempo. Entonces, ahora, obviamente, ¿qué pasaba? Se mojaban con la lluvia y causaban problemas, inclusive ruidos y todo. Cuando aparecieron los plásticos, una maravilla, saben, los plásticos se utilizan para todo, entonces no entra agua, no esto, pues la calidad, y ese señal de ruido, y además pusieron pares torcidos, mejor. Ya no, por lo menos se utiliza que hay que realizar el número, ¿sí? Pero se supondría que en teoría debería llegarse a 60 km por segundo máximo, teórico, no más arriba de eso no se va a poder ir. Bueno, entonces significaría que si esto, no lo sé, podrían hacer, pero ya va a ser, por ahí se les explota la cabeza, podrían hacer decir, bueno, cuál es el valor para que tenga 60.000, hacen un antilogaritmo de todos, etc. ¿No? Pero, bueno, como sea, esto es muy antiguo y dicen que es 60 kilómetros por segundo. Bueno, ok, no da más de eso. Esta red PSTN no nos va a permitir haciendo nada, nunca vamos a poder llegar a más de 60 kilómetros. A eso es lo que muchos autores y muchas teorías le llaman banda angosta. Ahora, ¿por qué se llama banda angosta? Porque bueno, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que al principio de la vida de las redes telefónicas, este señor, cuando estaban empezando, no quisieron pagar corriente,
quisieron reducir a 4, ¿te acuerdas? 4 kilohertz. Favor, no, ahí está el 97%, etcétera, para adaptar los circuitos. Eso mismo le jugó en contra, ¿no? Porque si hubiera tenido 20 kHz, deberíamos seguir usándolo. Posiblemente utilizaríamos las redes telefónicas todavía para hacer llamadas, entrar al internet, porque nos daría velocidad de 300, 400 megas, tal vez. Por kilos. No, megas, por kilos. Pero nos da menos de 60, o sea que en la actualidad nadie quiere, creo, no sé si alguien utiliza dial-up, discado, telefónico, modem, ¿nadie? ¿Ya esa historia? Bueno, sucede que esa historia es la que sucedía aquí y en todas partes del mundo. Conforme fue evolucionando, aparecieron otras redes, por supuesto. Y también evolucionó la red telefónica. Apareció el concepto de banda ancha. El concepto de banda ancha significa que son velocidades más que 60 km/h. ¿Y cuánto más? Bueno, ahora banda ancha hay de 100 megas fácil, ¿no? Con fibra, como si nada, ¿no? Banda ancha es ¿cuánto? ¿Qué decían? 20 megas. No, más, todo depende del tamaño de su bolsillo. Claro, técnicamente depende del tamaño del bolsillo. Usted le pide que le den 2 megas y le dan. O sea, no 2 megas, 2 gigas sería, no 2000 megas. Con GPON se puede dar 2 gigas fácil. Pero nadie va a ir comentando. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algo que quieran mirar, ver, revisar? ¿No? Ahora sí voy a poner un material para que puedan ver. Todo esto, por si acaso, está en la página web también, en los videos, si ustedes de una manera. Ok, señores.